Hola, mi nombre es Tatiana Pinzón y en esta oportunidad yo junto con unos compañeros vamos a abordar una problemática social de gran importancia como lo es el desplazamiento forzado. Hola, mi nombre es Milena y a continuación les presentaré unas características que identifican nuestro hermoso país, Colombia. Así es Colombia, un paraíso tropical dotado con una extraordinaria belleza natural y una amplia diversidad biológica y cultural. Hogar de gente alegre, honesta y trabajadora. Nuestra Colombia es conocida por la producción del mejor café del mundo, por el carbón, por sus excelentes esmeraldas, por sus bellas flores y por supuesto sus hermosas mujeres. Colombia, tierra de escritores, poetas, músicos y de artistas de renombre internacional, cuna de soñadores, luchadores que viajan por el mundo llevando consigo lo mejor de lo nuestro, esa alegría y amor por la vida. Hola, soy Jorge Horta y a continuación voy a mencionarles algunas cifras del desplazamiento forzado en Colombia. Lamentablemente, Colombia tiene una historia oscura llena de violencia, corrupción, narcotráfico y violación de los derechos humanos, que hacen que aún poseyendo tanta riqueza exista tanta pobreza en nuestro país. Estos aspectos negativos han dejado millones de víctimas en el país y en el país actualmente existen más de 8 millones de colombianos registrados como víctimas del conflicto en Colombia. Colombia es el país con mayor número de desplazados internos, con 6,9 millones de personas, una cifra alarmante siendo la crisis humanitaria más grande del hemisferio occidental. Hola, mi nombre es Aljadis Tavera y a continuación les voy a dar una breve definición de lo que es el desplazamiento forzado. El desplazamiento forzado es una violación masiva, múltiple y continuada de los derechos humanos. Este implica una violación a derechos que están consagrados en la Constitución del 91 como fundamentales. Cuando una persona es desplazada contra su voluntad, no solo se está perdiendo la tierra de donde ésta es desplazada, sino que además se atenta contra su autonomía. No hay situación más violatoria de la dignidad humana y de los derechos que de ésta se desprenden que el desplazamiento. Desplazar a unas personas de la tierra donde estaban arraigadas y someterlas al desamparo, a estar sin techo, a no tener satisfechas ninguna de sus necesidades, es una vulneración muy grande de los derechos y de la dignidad. Colombia tiene 32 departamentos, pero en esta oportunidad hablaremos específicamente de las problemáticas de dos de ellos, del departamento de Santander y el departamento del Meta, específicamente del municipio de Simacota, Santander y de Puerto Rico, Meta. El departamento de Santander presenta rica y variada dotación ambiental y de riqueza hídrica, de suelos y mineral. Lleva su nombre en honor al general Francisco de Paula Santander. Su capital es Bucaramanga. Los santandereanos se han identificado en todo el país como esa raza fuerte que no se rinde ante la adversidad. Pero esta hermosa tierra de gente luchadora ha sido escenario de violencia tan cruel e inhumana que muchos de los que la presenciaron no tuvieron el valor para quedarse en sus tierras y tuvieron que abandonar sus territorios y su orgullo al admitir que siendo arrechos y echados para adelante no pueden soportar las injusticias a las que esta tierra ha sido sometida. Un hecho de los más recordados es el de la masacre de La Rochela, el 18 de enero de 1989 en la vereda La Rochela, municipio de Simacota, corazón del Magdalena Medio santandereano. Fueron asesinados 12 de 15 miembros de una comisión judicial que investigaba una serie de homicidios y desapariciones ocurridos en los municipios de Simacota, Cimitarra y Puerto Parra, cometidos presuntamente por una alianza de narcotraficantes, paramilitares y agentes de la fuerza pública. Un grupo de sicarios al mando de Alfonso de Jesús Vaquero, alias el Negro Vladimir, se hicieron pasar por guerrilleros y llegaron al lugar donde se encontraba esta comisión. Les quitaron sus armas, los amarraron y los subieron a 2 jeeps y los trasladaron hasta la vía panamericana, en donde se bajaron y dispararon abiertamente a los funcionarios por cerca de 5 minutos. Del atentado quedaron 3 sobrevivientes que declararon que estaban detrás de las llantas de repuesto y se hicieron los muertos. La violencia de aquella época era tan cruel e inhumana que muchos abandonaron sus tierras por amenazas de muerte, temor y otros porque ya lo habían perdido todo. Este es el caso
de la familia Pinzón Pinto, quienes abandonaron sus tierras y sus posesiones tratando de salvar sus vidas. Bueno, para el año 1998, como operaban las guerrillas del ELN y de las FARC en la región, un día cualquiera los guerrilleros del ELN salieron a la troncal del Magdalena Medio, hoy conocida como Ruta del Sol, y hostigaron a la fuerza pública. Y en el repliegue que hicieron, pasaron por la casa y nos dijeron que debíamos abandonar el terreno, la finca donde vivíamos, porque en ese lugar ellos se iban a enfrentar con el ejército. Y nos tocó que irnos con los hijos que estaban pequeñitos, y sí, en ese día hubo una balacera grande, asesinaron unos soldados y bueno, eso fue terrible. Después, cuando quisimos regresar a la zona, nuevamente a la finca, los guerrilleros nos dijeron de que nosotros debíamos de abandonar porque ya habíamos quedado pintados, según ellos, con el ejército y una serie de cosas. Y entonces nosotros nos dio temor y nos fuimos de la finca. Para el año 2000 ya empieza a hacer presencia las autodefensas en la zona y pues la situación se complica porque ya estaban prácticamente los 3 grupos operando y entonces eso era bastante delicado. Llegaban los unos, pedían que les dieran agua, que les vendieran yucas y todas esas cosas, y los otros llegaban que por qué lo hizo y asústelo a uno, lo trataban mal, le cobraban vacuna y en algunas ocasiones pues algunos campesinos, para evitar ser molestados o de pronto perder la vida, se iban y dejaban la finca. A mi papá lo golpearon, lo cogieron los paramilitares, lo amarraron con unas esposas, con la macheta que él tenía de trabajar, le dieron plan, le ponían la macheta por el lado del filo en el pescuezo y bueno, lo asustaron un tanto que mi papá se fue, muy asustado se fue y duró 23 meses en Bogotá. Y en ese tiempo entonces nosotros nos fuimos a trabajar en la finca que tenía mi papá, pero eso era una zozobra terrible. En una ocasión que veníamos de Barranca con un mercado, nos bajaron del carro, miraron qué clase de mercado llevábamos y como teníamos obreros, se llevaba el mercado bastantico. Por eso casi nos bajaron y nos insultaron y nos quitaron el mercado, nos mandaron sin el mercado para la casa y nos asustaron que teníamos que comprar mercado solamente para la semana. Eso fue una situación terrible la que se vivió en ese tiempo, 2000, desde el año 2000 hasta el año 2005 aproximadamente. Pues la verdad es que todo eso ha pasado en esa región, de la cual pues, le damos gracias primero a Dios porque nos cuidó, nos libró de tantas cosas y porque hoy en día pues ya hay un territorio más tranquilo. La comunidad organizada, por tanta violencia que había, tomó la iniciativa de no colaborarle a ningún grupo ni permitir que esos grupos operaran en la zona y crearon como una manera de resistencia civil. Pues eso trajo unas consecuencias terribles y nefastas para los que empezaron, porque los hijos y muchos de los organizadores los asesinaron, les quitaron la vida, pero igual la gente nunca abandonó esa idea y con la ayuda de la fuerza pública y la constancia de la gente, pues hoy en día se vive tranquilo. El Meta es un departamento de economía ganadera, agrícola y minera, destacándose la extracción de petróleo, crudo y gas, cuya cultura local gira en torno a la hacienda y la vaquería. Si bien el departamento forma parte de las llanuras orientales de Colombia, cuenta con áreas montañosas andinas,
entre las cuales se destaca uno de los parques naturales más célebres del país, conocido como la Serranía de la Macarena. El departamento del Meta cuenta con 29 municipios, en los cuales hay familias completas que fueron víctimas del desplazamiento forzado, abandonando sus tierras, y hoy muchas de estas familias regresan al territorio pidiendo la restitución de las mismas. En el departamento del Meta encontramos el municipio de Puerto Rico, el cual ha sido víctima del desplazamiento forzado por parte de la violencia. A continuación les mostraremos un caso muy especial, que es el caso de la familia Molina. La familia Molina hace parte del grupo de víctimas que fueron desplazados por la violencia. En el año 1980, Pedronel Molina inició una ladrillera favoreciendo a la comunidad del municipio, y en 1986, cuando la violencia arrasaba con todo aquel que se interpusiera en sus planes violentos, Pedronel Molina, un hombre de carácter luchador no solo por los derechos de su familia, sino por los del pueblo, se interpuso a mandatos corruptos que violaban el derecho y el bienestar de su gente, y el 24 de marzo fue asesinado por la guerrilla en las polvorientas calles de Puerto Rico, dejando viuda a Marlene Oviedo con 10 hijos, de los cuales 7 aún permanecían bajo el techo de esta gran familia. No contentos con esto, los amenazaron y debían abandonar el municipio, dejando allí lo que Pedronel Molina había levantado con tanto esfuerzo. De este municipio salió la viuda Marlene Oviedo con sus 9 hijos y en su equipaje aquellos años vividos. Atrás no solo quedaba el recuerdo, también allí quedó Luisa Molina, hija de Marlene Oviedo y Pedronel Molina, que desde aquel entonces trabaja como docente del gobierno e hizo parte del escenario sangriento que cubría Puerto Rico Meta. A medida que iban pasando los años, la violencia se hacía mayor, pero esta mujer no se daba por vencida. Al parecer, había heredado el carácter de su padre y ahora en su lugar luchaba por restituir lo que la violencia le había arrebatado a su familia. Sabía que con esto no recuperaría a su padre, pero sí el legado que él les había dejado con tanto esfuerzo. En el año 2007 se inició el caso de restitución de tierra en el mandato de José Manuel Guerrero. Con mentiras y engaños quiso tapar la palabra de esta familia, elaborando documentos falsos que desmentían el derecho de la familia Molina e implementando proyectos de vivienda en un terreno que no le pertenecía al municipio. Este caso continúa en el mandato de Samuel Yamid Mendoza, quien, apoyado por el alcalde anterior, quiso continuar con los proyectos de vivienda, y fueron muchas las familias que levantaron ladrillo tras ladrillo en un terreno que ya tenía dueño. Hoy en día sigue la lucha. Han pasado 10 años y no hay respuesta. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde están los derechos? Durante esta lucha, la familia Molina vive nuevamente una pérdida por la violencia. El 9 de diciembre del 2012, la guerrilla asesina a Santiago Molina, un hijo de Pedronel Molina y Marlene Oviedo. Pero esta familia no se rinde y lucha por lo que le pertenece. La pregunta es, si los alcaldes anteriores no hicieron nada, el presente alcalde Luis Alfonso Suárez, que conoce a la familia Molina, ¿qué ha hecho? ¿Cuál ha sido su respuesta? El conflicto armado ha obligado a miles de personas a desplazarse a las grandes ciudades de Colombia. Ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla son grandes receptores de desplazados, así como las capitales departamentales. La población desplazada afecta en muchos casos las cifras de las ciudades, aumentando los niveles de desempleo, pobreza y de localidades marginales. La población en condición de desplazados llegan a las ciudades y forman las clases más pobres de la misma. Se convierten en verdaderos ambulantes, creadores de cultura popular, organizadores comunitarios, portadores de cultura política, entre otros. Los lugares donde esta población conforma sus hogares son en sitios de ladera y en zonas de la periferia de las ciudades, conocidos como los asentamientos subnormales. Ante la carencia de territorios urbanizables accesibles, esta población se ve obligada a invadir las zonas de periferias de las ciudades, que son ilegales, de alto riesgo, construidas en barrios informales. El Estado colombiano ha establecido sistemas de respuesta en base a sus obligaciones y los principios rectores sobre el desplazamiento forzado. Ha
ha desarrollado políticas públicas desde la aprobación de la Ley 387 de 1997 para regular la asistencia para las poblaciones desplazadas. Y por el periodo 2010-2014, el gobierno incluyó la estrategia de respuesta al desplazamiento interno en su Plan Nacional de Desarrollo. A pesar de los esfuerzos del gobierno para responder efectivamente al desplazamiento forzado, persisten dificultades con respecto a la implementación de políticas públicas a nivel local, en especial con respecto a necesidades integrales como edad, género y diversidad. Y ahora la pregunta es, ¿qué entidades trabajan en pro de las víctimas afectadas por la violencia? En especial en estos dos departamentos en los cuales hemos citado ciertos casos. En el departamento del Meta encontramos el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAD, dirigido por el arquitecto Jairo Alexis Frías Peña. Muy buenas noches, nos encontramos con el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Jairo Alexis Frías Peña. Director, muy buenas noches, quien le vamos a hacer una pequeña entrevista. Sí, buenas noches, efectivamente mi nombre es Jairo Alexis Frías Peña, soy el director territorial Meta del IGAC. Nuestra jurisdicción es Meta, Guainía, Guaviare, Paupés y Bichada, o sea, estos 5 departamentos están en nuestra territorial. Expresando que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi es autoridad catastral, autoridad en agrología, autoridad cartográfica en el país. Director, ¿cómo ayuda el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en el tema de los desplazamientos forzados y la restitución de tierras? El Instituto Geográfico Agustín Codazzi hace parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas, es decir, dentro de ese sistema hay diferentes instituciones como son el INCODER, la extinta INCODER, hoy Agencia Nacional de Tierras, Superintendencia Notarial de Registro, Unidad de Restitución de Tierras y el mismo IGAC como tal. O sea, hay varias instituciones que hacen parte de esto y cada institución tiene digamos, su parte o su aporte dentro de este proceso. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ¿cómo aporta? Generalmente lo que hace son peritajes técnicos dentro de los procesos, bien sea solicitados por los jueces en etapa administrativa, judicial o por fallo, dentro de los procesos de restitución de tierras, o por la unidad de restitución de tierras como tal, peritajes que pueden ser de reconocimiento predial, de avalúos de los predios, de acompañamiento para, digamos, una corrección de un área, una topografía y demás. Bueno, director, ¿y qué petición han tenido buenos resultados en cuanto a restitución de tierras y cuáles son muy sonados? Pues digamos que el año pasado se presentaron cerca de unos 600 requerimientos al IGAC de acompañamiento por parte de los jueces y la unidad de restitución de tierras en las diferentes etapas, como ya lo nombré. Casi todas las requerimientos se llevaron adelante, y lo especial de esto es pues que el instituto ayudó, digamos, a varios de esos requerimientos tuvieran un final y se restituyera a la persona o a la víctima. Pues hay varios casos, digamos, en particular, por ejemplo, hay uno en donde un juez falla a favor de un extranjero, un caso de restitución de tierras, en las restituciones que se han hecho en Mapiripán, donde digamos que antes era imposible entrar, hoy en día ya la unidad de restitución del IGAC está en presencia. En Santander, una víctima de la violencia nos revela de qué forma están trabajando en el sector y qué entidades se involucran. El año 2013 llega al territorio en lo que se conoce la Ley 1448, que tiene que ver con la reparación a víctimas. Llega un proceso de reparación colectiva en el cual estamos trabajando sobre eso. Yo hago parte de esos líderes que están trabajando en la zona como miembro del Comité de Impulso y miembro de Tejedores. Don Héctor, usted me habla de un comité de impulso. Dígame, ¿de qué se trata? En el Comité de Impulso son personas líderes de las comunidades que son las encargadas como de elaborar junto con la unidad de víctimas. Primero se encargó de hacer un análisis
de todo el daño causado y posteriormente formular los proyectos de acuerdo al daño, en qué forma iba a ser reparada el sector. Y esas personas pues son las encargadas como de impulsar, de trabajar, esos líderes que sin remuneración alguna han venido trabajando para sacar adelante estos proyectos y hacer que la 1448 empiece a tomar forma dentro de las comunidades. ¿Con qué entidades están trabajando? Bueno, nosotros hemos tenido la fortuna de trabajar con casi todas las entidades que conforman el SNADIP, que así se llama para el gobierno nacional, las entidades que les compete trabajar. Entre esas están todas las secretarías del gobierno, secretarías de Agricultura, de Vías, de Salud, de Vivienda, todos esos ministerios, las gobernaciones, las alcaldías, el SENA, la Policía Nacional, el Ejército, para que acompañen estos procesos y que se vaya cumpliendo las medidas de salpicación y la medida de no repetición. Bueno, don Héctor, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Bueno, como la ley misma indica, el objetivo final de la 1448, que es la ley de reparación integral a las víctimas, es en este proceso en particular, en la parte colectiva, que todo el sector del Bajo Simacota quede reparado de acuerdo al daño y que quede satisfecho, que no vuelva a repetirse todos esos horrores que pasaron y que salga adelante y que se vuelva a tener esa tranquilidad que anhelan todos los colombianos.